Roxana Débora, de la Unidad Académica de Odontología, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estoy en el segundo semestre del grupo A y voy a estar abarcando lo que es el tema de aparato faríngeo en la UDI de embriología. El aparato faríngeo también solía ser llamado erróneamente aparato branquial. Este aparato faríngeo se conforma por arcos, bolsas, surcos y membranas faríngeas, las cuales en conjunto van a dar lugar a las estructuras de cabeza y cuello. Los arcos faríngeos comienzan a aparecer en la cuarta semana de gestación por una migración que se da de las células de la cresta neural a las futuras regiones de la cabeza y cuello del embrión. Aquí podemos apreciar que el primer arco se distingue a los 24 días y a los 28 días tenemos 4 arcos faríngeos. En realidad existen 6 arcos faríngeos, pero el quinto y el sexto no se aprecian superficialmente y estos son rudimentarios. A continuación se muestra la imagen de un corte coronario de los arcos faríngeos, donde podemos apreciar el primero, segundo, tercer y cuarto arcos faríngeos. También las capas embrionarias, que serían el endodermo, mesodermo y ectodermo, que correspondería al azul. Entre estos arcos faríngeos está lo que corresponde a las bolsas faríngeas. Y bueno, cada arco faríngeo tiene ciertos componentes característicos, como lo son un componente muscular, uno cartilaginoso y un nervio, los cuales enseguida veremos que van a dar origen a ciertas estructuras. Comenzando por el primer arco y sus derivados. El derivado de la parte cartilaginosa va a ser, principalmente, se va a dividir en un proceso maxilar y un proceso mandibular. El proceso maxilar va a dar origen al maxilar, al hueso cigomático, al temporal y el proceso mandibular a la mandíbula. Y este proceso mandibular también va a ser llamado cartílago de Meckel y va a dar lugar a estructuras del oído, estructuras óseas que corresponden al martillo y al yunque. En cuanto a la porción muscular, va a originar los músculos de la masticación, el músculo temporal, el vientre anterior del digástrico, el músculo miloioideo, el periestafilino externo, y este primer arco faríngeo se va a encontrar inervado por el quinto par, que corresponde al nervio trigémino. En cuanto al segundo arco, sus derivados cartilaginosos van a ser, este también se va a llamar cartílago de Reichert, y va a dar lugar al estribo, a la apófisis estiloides y al ligamento estiloioideo. Los músculos que se van a originar a partir del segundo arco son el estapedio, el estiloioideo, ahora el vientre posterior del digástrico, los músculos auriculares y los músculos de la expresión facial, y se va a encontrar inervado por el séptimo par, que corresponde al nervio facial. El tercer arco va a dar lugar al asta mayor del hueso ioides, los músculos estilofaríngeos, y va a estar inervado por el nervio glosofaríngeo. El cuarto y sexto arcos se van a fusionar para dar origen a los cartílagos laríngeos, que aquí están enlistados, y al músculo cricotiroideo, al elevador del velo del paladar, constrictor de la faringe, y a todos los músculos intrínsecos de la laringe. Este va a estar inervado por el décimo par, que es el nervio vago, y específicamente por sus ramas laríngeas. A continuación, hablando del siguiente componente del aparato faríngeo, se encuentran las bolsas faríngeas. También corresponden a estas y hay 4 pares de ellas. La primera bolsa faríngea va a dar origen al receso tubotimpánico, del cual luego se van a formar la membrana timpánica, el antro mastoideo y la cavidad timpánica. La segunda bolsa faríngea se van a originar las criptas amigdalinas, y el tejido mesenquimatoso que se encuentra rodeándolos se va a diferenciar en tejido linfoide y próximamente se organizará en nódulos linfáticos. La tercera bolsa faríngea va a dar origen a la glándula paratiroides inferior y al timo, y la cuarta bolsa faríngea a la glándula paratiroides superior. La primera membrana faríngea, junto con una capa de mesénquima, se van a convertir en la membrana timpánica. El desarrollo de la lengua se va a dar por tubérculos, un tubérculo impar que corresponde al primer indicio
de la lengua, que sería la yema lingual, y 2 tubérculos laterales o yemas linguales distales. Las yemas linguales distales o laterales se van a fusionar a medida hasta que formen los 2 tercios anteriores de la lengua, que corresponderían a esto. Y lo que queda de esta fusión se va a llamar surco medial. E internamente va a haber un septo lingual fibroso, que es lo que quedó de esta fusión. Para que se forme la parte faríngea de la lengua, el tercio anterior, van a haber 2 eminencias por las cuales se va a formar, que es la eminencia hipofaringea y la cópula. La eminencia hipofaringea va a cubrir a la cópula hasta que ésta finalmente desaparece, y entonces se puede decir que el tercio posterior se forma a partir de la eminencia hipofaringea. Los músculos de la lengua provienen de los mioblastos, de los miotomas segundo a quinto, y estos van a estar acompañados por el nervio hipogloso. Estas papilas en el embrión se desarrollan a partir de la 8ª semana, a finales de esta, y van a estar inervadas por el nervio glosofaríngeo. Enseguida, la glándula tiroides, que corresponde al primer órgano endocrino en desarrollarse, comenzará su desarrollo a los 24 días después de la fecundación. Esto se dará por un engrosamiento endodérmico que formará una evaginación, la cual corresponde al primordio de la glándula tiroides, que aquí se muestra. Al inicio, esta evaginación está conectado mediante el conducto tirogloso hacia la lengua. Después, cuando la glándula alcanza una mayor configuración, se va a dividir en 2 lóbulos, izquierdo y derecho. Entonces va a lograr un descenso hasta los cartílagos laringeos. Cuando finalmente alcanza su posición, en la 4ª semana el conducto tirogloso degenera. Las glándulas salivales. Estas comienzan su desarrollo entre la 6ª y la 7ª semana, siendo las glándulas parótidas las primeras en desarrollarse, y su actividad, que conocemos como secretora, inicia a las 18 semanas. Las últimas en formarse son las sublinguales, 2 semanas después de la parótida y la submaxilar. Todo el tejido parenquimatoso, que corresponde al secretor, proviene de la proliferación del epitelio oral, y la cápsula y el tejido conjuntivo de las glándulas proviene del mesénquima. Las glándulas parótida y submaxilar se van desarrollando y se canalizan para formar sus respectivos conductos. Y las glándulas sublinguales solo se forman conductos que van a dar directamente al piso de la boca. El desarrollo de la cara. Aquí está una imagen en 3D que lo representa un poco. Bueno, mediante imágenes voy a explicar todo. El desarrollo de la cara se lleva a cabo por prominencias o procesos que van a estar denominados como un proceso frontonasal, 2 procesos maxilares y 2 procesos mandibulares. Estos se van a encontrar rodeando al estomodeo. El estomodeo corresponde a la boca primitiva. Habíamos mencionado que el proceso mandibular y proceso maxilar son los derivados del primer arco faríngeo, y aquí se representa. Aquí también podemos observar el segundo arco faríngeo. A los 28 días podremos observar una placoda nasal y la placoda cristaliniana. Los procesos maxilares van a formar los límites laterales de la boca primitiva, mientras que los procesos mandibulares van a formar los límites caudales de la boca primitiva. Bueno, aquí podemos observar imágenes a los 31 días
Y aquí comenzamos a observar las placodas nasales, cómo se formaron unas estructuras ovaladas debido al crecimiento del ectodermo de superficie. Las placodas nasales van a ser los primordios de la nariz y vamos a observar que hay prominencias nasales laterales y mediales, así se van a denominar. En la prominencia frontonasal, la parte frontal va a formar la frente y la parte rostral el límite de la nariz con el estomodeo. El labio inferior va a ser la primera parte de la cara en formarse, ya que los procesos mandibulares se van a fusionar. Así que el hoyo de la barbilla, del mentón, se debe a esto, a la fusión incompleta de estos procesos mandibulares. Aquí podemos observar las prominencias mediales nasales, mediales y laterales. Y también, me faltó mencionar, en esta imagen se observa la primera hendidura faríngea, que ahora corresponde al meato acústico externo. Como lo había mencionado anteriormente, es la hendidura faríngea primera es la única que persiste en forma de una estructura. En un desarrollo más avanzado de la cara podemos ver cómo el proceso frontonasal formó la frente y las placodas nasales, las prominencias nasales, cada vez van formándose más. Las laterales van a formar las alas de la nariz hasta llegar a este tipo de desarrollo a las 14 semanas. Y estas prominencias nasales están separadas del proceso maxilar por un surco que es el conducto nasolagrimal. Y aquí podemos ver cómo el meato acústico externo fue alcanzando su posición conforme el proceso mandibular y el maxilar se fueron formando. Así que al final del periodo embrionario, la cara va a tener un aspecto claramente humano. A continuación, el desarrollo del paladar, que se da o también suele ser llamado palatogénesis, y inicia en la 6ª semana. El paladar se va a desarrollar a partir de 2 esbozos, el paladar primario y el paladar secundario. Aquí podemos observar el paladar secundario y el paladar primario. El paladar primario comienza a desarrollarse al comienzo de la 6ª semana y está inicialmente formado por la fusión de las prominencias nasales mediales. O sea, en conjunto con las prominencias nasales se va a formar el labio superior y el paladar primario. El paladar primario forma la parte anterior y medial del maxilar y la porción premaxilar del maxilar superior, como aquí se indica. Y a partir de también se van a desarrollar los dientes incisivos superiores. El paladar secundario es el primorio de la mayor parte del paladar duro. Comienza a desarrollarse al principio de la 6ª semana también a partir de procesos palatinos. Los procesos palatinos van a ser procesos palatinos laterales, los cuales se van a fusionar. Y aquí se puede observar cómo va a quedar al final las crestas palatinas fusionadas, la cavidad bucal corresponde a esta parte y la lengua. Conforme la lengua va creciendo, va haciendo un efecto de empuje para que esto quede sobre de ella. Aquí también se puede observar el tabique nasal y las crestas palatinas. En el plano medio del paladar va a persistir un canal que es el canal nasopalatino, y en el adulto va a persistir en forma del agujero incisivo. El periodo crítico del paladar se va a dar desde el final de la 6ª semana hasta el comienzo de la 9ª, y es por eso que se dan estas
enfermedades congénitas como lo es labio y o paladar hendido, que es de las más frecuentes. Esto se debe a la falta de fusión de los procesos palatinos, como lo podemos observar aquí. Ese sería en el caso del paladar hendido. Hay fisuras del labio que pueden ser unilaterales o bilaterales. Y aquí se aprecian las imágenes: paladar hendido y labio hendido con fisura lateral o bilateral. A continuación, el desarrollo del diente. La odontogénesis es una característica del epitelio oral y es un proceso continuo que implica la existencia de inducción recíproca entre el mesénquima de la cresta neural y el epitelio oral subyacente. Aquí podemos observar en estos esquemas, aquí se representa la lengua, labio superior, labio inferior, y esto corresponde a lo que es el mesénquima de la cresta neural y esto el epitelio oral subyacente. A estos le vamos a llamar una lámina dentaria, que va a ser la iniciación del diente. Enseguida se puede apreciar aquí lo que es el esbozo del diente. Este segmento, digamos, que corresponde aquí y a la etapa inicial. La odontogénesis se lleva a cabo por estadios. El estadio inicial, estadio de yema, de caperuza, de campana y la erupción del diente o de folículo final. La etapa de iniciación es en donde los dientes se desarrollan a partir del ectodermo oral y del mesénquima y de las células de la cresta neural. Aquí se forma la lámina dentaria. El esmalte de los dientes es importante mencionar que proviene del ectodermo, mientras que los demás tejidos que componen al diente se van a diferenciar a partir del mesénquima y de las células de la cresta neural. La primera fase es la fase de yema. Esto se debe a la forma que está aquí, el epitelio oral, el brote del diente. En esta fase, las yemas dentarias crecen hacia el mesénquima subyacente a partir de centros de proliferación que desarrollan las láminas dentarias. Las yemas dentarias de los dientes permanentes comienzan a aparecer aproximadamente a las 10 semanas y se desarrollan linguales respecto a estas yemas. En la fase siguiente es la fase de casquete o caperuza. Esto se dice debido a la forma que tiene. Las yemas dentarias, como estaban en la anterior imagen, se invaginan y constituyen el primordio de la papila dentaria y el folículo dentario. El órgano del esmalte va a producir esmalte y se va a componer de un epitelio dentario interno y externo. Interno y epitelio externo y la papila dentaria. El saco dental va a ser el primordio del cemento y del ligamento periodontal. Aquí está un brote del diente permanente, que es lo que se mencionaba, que crecía lingual respecto al otro. En el estadio de campana se dan por dos fases: estadio de campana inicial y estadio de campana avanzado. En el estadio de campana inicial podemos ver donde se aprecia ya el esbozo del diente permanente, el epitelio interno y externo del esmalte, y en el estadio de campana avanzado se determina la predentina y dentina en la papila dentaria y se diferencian ya los ameloblastos jóvenes. Los ameloblastos son los que van a dar origen al esmalte. El saco dentario en la porción fibrilar dará origen al ligamento periodontal. Esto es lo que corresponde al saco dentario, que como vemos ya está rodeándolo de manera como lo hace el ligamento periodontal. También se localiza el retículo del esmalte y la lámina dentaria va a estar en degeneración.
Entonces, en estos estadios, el final es de folículo dentario. Se localiza la papila dentaria. Ya podemos observar la pulpa, los odontoblastos, que son los que van a formar la dentina. Se da una mineralización para que la predentina se convierta en dentina. Se mineralizan y ya podemos observar los distintos tejidos que se encuentran conformando el diente, los ameloblastos, los prismas del esmalte, la dentina, la predentina, en este sentido, desde la pulpa y los procesos odontoblásticos. Este es un corte de un segmento de aquí, donde el diente ya está en estadio terminal. Y eso sería todo de mi parte. La bibliografía. Esta es la página donde saqué las imágenes. Listo. Gracias.